Hola amigos, hoy vamos a hacer un análisis del último capítulo del libro Lo que Varguitas no dijo de Julia Urquidi Illanes. Este capítulo comienza con una cita de Jorge Luis Borges que dice: el tiempo es olvido y es memoria. ¿No? Este capítulo comienza contándonos que la señora Julia Urquidi había aceptado ya que no podía hacer nada para modificar o para hacer, contra la novela que su esposo había escrito, ¿no? Contra ese libro, ¿no? En este capítulo nos da a entender que encontraba que el libro era muy bueno, naturalmente, pero que no precisamente le gustaba, ¿no? Por cómo su imagen se había puesto en él, ¿no? Una imagen que para ella, y yo también lo pienso así, era totalmente contraria a lo que ella es, a lo que ella era, ¿no? Ella era una persona sumamente fiel, sumamente dulce, era una persona eh, que nada tenía que ver con buscar aventuras, con hombres ni buscar maridos, todo lo contrario. Era una persona que tenía una inteligencia muy alta, tenía una cultura muy alta y que le era muy difícil quizás encontrar a alguien que aceptara eso en ella, que aceptara sus conversaciones y entre con ella en ese mundo de intelectual y en ese mundo de conversaciones existenciales que encontró con el escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Era todo lo contrario a una persona superficial y cuando se enteró que iba a rodarse una telenovela en Colombia de una adaptación del libro, entonces le dio mucho coraje, estuvo muy enfadada por eso, ¿no? Y, y le pidió a su ex esposo que no aceptara esto, ¿no? Dice que no necesitaba él más dinero, ¿no? Para que por favor lo impidiera porque en la telenovela se ponía el personaje de la tía Julia del libro todavía más diferente, todavía más frívolo, todavía más... La ponían como una persona muy mayor que estaba seduciendo a un menor cuando ella tenía 28 años, ¿no? No tenía más de 30 años, tenía 28 años cuando se casó y él tenía 19, ¿no? Entonces, aparte de eso que, bueno, como dije antes, ella no era así. No era una persona que le gustaba ser vista como una mujer aventurera y eso no era lo que a ella le gustaba, ¿no? Eso no era lo que ella era tampoco. No tiene nada que ver con que si esto sea bueno o malo. Simplemente no era ella. Era una persona sumamente sensible que se la había lastimado muchísimo y, y bueno, lo que ella pedía era un mínimo de respeto a ese sufrimiento que ella tuvo y que simplemente la dejen en paz, ¿no? Que no hablen de ella ni que escriban de ella. Pidió privacidad, ¿no? Pidió defender su vida privada, pero no la respetaron y utilizaron su imagen y su nombre, ¿no? Bueno, ella nos cuenta que pidió ayuda a su hermana para que intercediera y hable con su hija y hable con su ex esposo, pidiéndole que por favor impida esto, ¿no? Que se ruede esta telenovela. Ellos no la escucharon, ¿no? Y ella nos dice con sus palabras: Olga me aseguró que Mario le había jurado que no habría nada que pudiera ofenderme, que él había revisado el guión y toda la filmación. Era mentira. ¿Alguna vez dirá la verdad? No, no lo hizo. No le interesaba.
de acuerdo al reportaje que le hicieron en Colombia, vio únicamente una pequeña parte del primer capítulo. Pienso que lo que sí tenía importancia era cuánto le reportaría económicamente. ¿Qué pueden valer para él mis sentimientos, mi imagen ante la gente? Esas son cosas tan pequeñas para este coloso de la literatura. Ya no interesaba la mujer que se casó con él. No, ahora ya no. Ya llegó donde quería. Ya estaba en el último peldaño del éxito y yo le ayudé a obtenerlo. Pero cuidado, la caída es mucho más dolorosa cuando es de más alto. Y ella así nos cuenta con bastante amargura, ¿no? Que sufrió muchísimo, que no pudo impedir esto y que tampoco, que fueron en vano sus peticiones de ayuda, tanto, bueno, a su hermana como a su sobrina. Y encima de todo esto, ¿no? Ella dice, realmente me dieron oídos sordos, mintieron y me ignoraron totalmente, ¿no? Y dice que a partir de ese momento terminó de decepcionarse de su ex esposo como ser humano, ¿no? Que ya nunca más quiso saber de él, nunca más quiso verlo y nunca más quiso saber absolutamente nada de él, ¿no? Estaba totalmente decepcionada, ¿no? Y ella dice con sus propias palabras, a partir de entonces ya nada quise saber de Mario. No me interesaba una persona tan egoísta, tan innoble. Cuando me dejó me hablaba de todo mi sacrificio, que siempre di mucho más de lo que recibí, de lo que sufrí a su lado, en fin, un castillo de naipes que se derrumbó, que se vino abajo cuando se le presentó la posibilidad de coleccionar más papelitos verdes. Luego nos dice que recibió una carta en respuesta de su sobrina y esta carta está aquí en el libro. Es una carta llena de, nuevamente, de arrogancia, ¿no? Una carta muy prepotente y también, ¿no? Esta manera de escribir de ella dista mundos, contrasta mundos con la forma elegante, con la forma bonita, hermosa de escribir que tenía la señora Julia Urquidi, ¿no? Es una carta donde le dice con insolencia que qué pena que en tantos años que ha estado casada con un escritor no sepa cómo un escritor trabaja, ¿no? Le dice que se asombra de su actitud, ya que ella misma dijo que le pareció que la historia le pareció muy buena. Y la señora Julia Urquidi nos aclara, entre paréntesis, ella habla, perdón, ella no habla de la telenovela, ella habla del libro, cosa muy diferente, ¿no? Bueno, y le dice que, bueno, que está sorprendida, que le parece muy mal su actitud, que debería darle más libertad a su ex esposo para escribir lo que él quisiera y que esa libertad también la beneficiaba a ella porque pues ella así puede él escribir más libros y ganar más dinero con esos libros y ella puede seguir siendo beneficiada de la ciudad y los perros, de los derechos de la ciudad y los perros y que él tan generosamente se las ha dado, ¿no? Se las había cedido, ¿no? Y después le indica que debería sentirse halagada, que un personaje tan aventurero, tan independiente, una mujer un romance tan de aventura y no, y como el del libro, de ser ella la que personifica a este carácter del libro, ¿no?
Y luego se despide diciéndole que por si había perdido la memoria, le entregaba unas cartas que ella había enviado, hablando bien del libro, ¿no? Y bueno, de esa forma así insolente se despide de ella. La señora Julia Urquidi inmediatamente le responde, ¿no? Ella antes nos había aclarado que ella siempre se callaba, ¿no? Y en vez de decir lo que verdaderamente sentía, les decía, oh, muchas gracias, qué amable, ¿no? Por haberte dedicado el libro. Ah, gracias, qué atención. Esta es la típica forma de actuar a veces en Bolivia. Esa es una, no solamente en ella, muchas personas y de esa generación, inclusive de esta generación, todavía algunas personas somos así, bueno, son así, ¿no? Algunas mujeres y hombres también, ¿no? Que no dicen lo que sienten, ¿no? No dicen, eh, alguien les puede hacer daño y luego les dice, oh, disculpa, no fue mi intención. Y uno dice, no, todo está bien, no, no te preocupes, todo está bien. Pero no dicen lo que realmente les duele, ¿no? Lo que pasa. Y no lo sé, es una manera de ser que, claro, hace mucho daño, porque al final uno guarda dentro de sí todo eso y uno termina enfermándose y dando luz verde a que las otras personas dicen, oh, no le dolió, ah, bueno, puedo hacer un poco más. Oh, mira, no reacciona, puedo tal vez un poco más, ¿no? Oh, si no reacciona, no le duele, quiere decir que le gusta y que puedo, puedo seguir aprovechando esto, o puedo seguir sacando ventaja, o seguramente estoy haciendo muy bien las cosas, o lo que estoy haciendo es muy bueno, porque me agradece todavía, ¿no? Sí, entonces es una manera de ser que debería corregirse, ¿no? Y bueno, la señora Julia Urquidi le respondió una carta y en esta carta ella utiliza un lenguaje siempre elegante, ¿no? Pero un lenguaje más decidido, ¿no? Por fin golpea en la mesa, como dicen en Alemania. Golpea en la mesa y dice lo que siente y dice las cosas claramente, ¿no? Siempre antes había tenido miedo de lastimar a su hermana, de tener discreción y de manejar las cosas a un nivel, entre comillas, muy civilizado, ¿no? Como dije antes, dando luz verde a que estas personas sigan tomando ventaja de ella, ¿no? Voy a citar parte de la carta y dice, La Paz, 28 de julio de 1981. Patricia, acabo de recibir tu carta y las fotocopias que me envías. Mil gracias, no sabes cuánto te agradezco por ellas. En cuanto a mi agradecimiento por la dedicatoria de su famosa novela, también me agrada tenerla. Me parece muy justo que en ese momento le haya agradecido un gesto humano. Pierde cuidado, Patty, que todas esas cartas se conocerán en el libro que estoy escribiendo y que muy pronto, más o menos unos 4 meses, saldrá a la venta. En él seré muy sincera y objetiva. No creas que me personificaré como un angelito. No, hijita, también diré mis debilidades y mis errores. Soy humana y por lo tanto no perfecta. La carta de Mario que me envió con el libro es también muy interesante. Si guarda las mías, imagino que también debe tener copia de las suyas. Ahora bien, ya la cuestión del libro está muy manoseada. Ya ha prescrito cualquier acción que quiera hacer contra ello. A mí se me dio cuenta con lo obrado. Eso no lo puede negar nadie, ni tú, ni Mario, ni Jesucristo, que es el que más ve las cosas.
Ahora se trata de la telenovela, donde bien sabes tú han explotado el único lado que se podía explotar en una cosa como esta. La diferencia de edades, que tampoco es para tirarse de espaldas, pero en ella me presentan como una seductora de un muchachito. Creo que tu marido sabía bien lo que hacía para dejarse seducir, ¿verdad? Me imagino también que habrás leído la revista Cromos de Bogotá. Las cosas que en ella se dicen de mi persona no son nada halagadoras. Entonces, no puedo permitir, Patricia, que se dude de mi honorabilidad de mujer. Nunca he sido una persona de aventuras. Fíjate que no las tuve ni con Mario. Creo que por eso he cometido el error de casarme 3 veces para no tener amantes. En cuanto al mentado juicio, no puedo hacerlo ahora. Según he leído en un periódico de Lima, y es la opinión, según dice, de un gran jurista, hay lugar a juicio si he sido ofendida. Y en la telenovela lo he sido, Patricia. Se ha distorsionado a la tía Julia del libro, se han cambiado los sentimientos limpios y bellos por algo grotesco. ¿Crees que es justo? Siento tanto que Mario haya permitido una cosa así. No necesitaba llegar al nivel de Celia Alcántara para alcanzar más fama y notoriedad. Sí, Patricia, tienes razón. Me ha dado los derechos de la ciudad y los perros, pero no lo hizo por nobleza, sino porque se sentía obligado a compensarme en alguna forma todo lo que pasé con él. Y desgraciadamente mis momentos de mayor sufrimiento y amarguras fueron por ti. Nunca te reproché nada y no es el momento de hacerlo ahora, pero ustedes se acostumbraron a mi silencio, a que siempre acepte todo por no hacer sufrir a mi hermana. Pero ya me cansé. Ahora me toca hablar a mí y lo haré. No son amenazas, Patricia. El libro saldrá y si puedo, el juicio también. Sí, seguidamente, bueno, le dice que le recuerda que lo que pasó con su hermana realmente, ¿no? Que ella no tiene derecho a reprocharle que la señora Julia Urquide esté haciendo sufrir a su hermana, pues eso no es verdad, ¿no? Que en realidad fue ella quien hizo sufrir a su madre, ¿no? Y bueno, luego también nos da a entender que ella tenía quería hacer un juicio, ¿no? Quería ver la forma de rescatar su imagen, claro, pero como ella misma dijo, ¿no? Era imposible ganar con un coloso de la literatura, ¿no? Eran demasiado grandes, hicieron de todo para impedir también que saliera este libro a la venta. Ella misma lo dice, ¿no? Así que no pasó nada, no hubo nada de juicio ni nada que yo sepa, ¿no? Y ningún lugar está que ella le haya llevado a cabo un juicio contra ellos, ¿no? Y bueno, luego continúa diciéndole, en tu carta subrayas la parte en que todos hacían cola para leer el libro, lo que era lógico si se escribiera algo así sobre ti y hubieras un solo ejemplar. ¿No crees que pasaría lo mismo? Eso no tiene nada de extraordinario, pero en ningún momento digo que el librito de Marras me apasionó, querida mía, ¿no? Entonces la señora Julia por fin empieza a hablar y a llamar las cosas por su nombre, tal como se sentía, ¿no? A decirles a ellos, a hablar con ellos de la forma en que realmente se sentía, ¿no? Y, y luego le dice, bueno, le sigue hablando sobre lo equivocada que está, ¿no? Al querer hacerla sentir
querer manipular la forma de cómo son verdaderamente las cosas, querer hacer sentir nuevamente, utilizar nuevamente el arma de hacerla sentir culpable, de molestar a su mamá, ¿no? A la hermana de la señora Julia, ¿no? Y ella le aclara que esta vez no va a aceptar eso, que ella sabe perfectamente quiénes son los que hicieron sufrir a su hermana y que naturalmente no fue ella, ¿no? Ujú. Sobre esto, en la carta, le dice, así que ahora no me puedes decir que he sido injusta. Le puedes preguntar a ella cuál fue siempre mi actitud hacia ella. ¿Cómo iba a permitir que mi hermana sufriera? ¿Cómo iba a ofenderla? Ese tiempo sufrí sola, Patricia. No quería que nadie lo hiciera conmigo o por mí. Tengo un carácter diferente al tuyo. Yo no rompo platos o combos en la cabeza de Mario, como lo dice él mismo. Trato de no hacer a nadie, a no herir a nadie. A veces reacciono, pero me pongo a llorar como una bruta. Lastimosamente me cansé de poner la otra mejilla. Ahora pondré la cara entera, hija. Ya es tiempo de que la verdadera tía Julia sea conocida por todos. No son amenazas, entiéndeme por favor. No lo hago por revanchismo ni odios. No odio a nadie, pero he sido utilizada por tu famoso marido y quiero que se sepa por qué y cómo me utilizaron. ¿Entendido? Luego continúa. Créeme que soy sincera. Este asunto me ha causado muchas lágrimas y no hubiera querido llegar a él. Estoy cansada, Patricia. He trabajado mucho en mi vida y ahora, a mis 56 años, ¿cuándo podría estar tranquila? Tengo que salir a pelear por todas las barbaridades que se dicen y se hacen conmigo. Ustedes en el fondo de sus conciencias sabrán que no diré una sola mentira. No es culpa mía si a veces la verdad puede herir más que la ficción de un escritor. Sé de la gran vocación de Mario para escribir. La conozco, no olvides que comenzó conmigo. Tal vez por eso es que no entiendo por qué ha hecho esto. Realmente no lo comprendo. Si no necesitaba más fama, si no necesitaba más dinero, ¿qué fue? Por último, quiero aclararte que en mí no hay contradicciones, Patricia. Como te digo, me sentí, ¿cómo te diría? Un poco obligada, tal vez, a agradecerle a Mario su dedicatoria, pero también me sentí amargada de que me ponga a mí, que ponga mi vida al descubierto. Antes de la telenovela nunca hice un comentario agrio, nunca perdí mi altura. Siempre me mantuve en un plano superior y ahora también lo estoy. Solo que la defensa que haga de mi persona tiene que lastimarlos. Están involucrados en este pozo de basura, mentira y engaños. Además, el haberle dicho que me gustó parte de su novela no quiere decir que estaba de acuerdo con ella. Son dos cosas bien diferentes, no incoherentes. Un cariño de tía Julia. Hasta aquí termina esta carta y la señora Julia Urquidi se despide de nosotros de la siguiente forma. Acabo estas páginas con un dolor muy grande, con un vacío enorme. Todo lo que llevaba dentro de mí lo he dejado en estas hojas y al mismo tiempo me siento liberada de un gran peso. Por fin pude romper el silencio. Por fin pude decir la verdad que cuántas veces me ha quemado como fuego en las entrañas. Y lo que es mucho más importante para mí,
Me siento libre, libre de mis sentimientos hacia Mario. Salió de mi ser, me dejó tranquila. Ahora no siento nada, es un extraño. Veo mi vida como ajena, en tercera dimensión. Pero si quiero ser sincera hasta el final, tengo que agradecerle algo. Me enseñó mucho de la vida. Con él conocí el amor por el amor. Conocí muchos aspectos del ser humano, aspectos que sin sus lecciones no hubiese conocido nunca. Pasé por todas las etapas de los sentimientos y pasiones, mentiras y humillaciones. Me quedo sin rencores, me siento limpia y con fe en el futuro. Nada logrará destruirme. Por esas cosas incomprensibles que tiene la vida, por esas jugarretas que nos tiene reservadas. Un 30 de mayo entré en la vida de un joven estudiante y un 30 de mayo salí para siempre de la vida de un escritor. La Paz, Bolivia, 1983. Así termina este libro. Muchas gracias por haberme acompañado a leerlo. Mil disculpas por haber tenido que borrar los primeros audios. En cuanto me sea posible voy a subir para las personas que deseen conocer también los anteriores capítulos a los que están en este canal. Voy a subir los anteriores de la misma forma que estos, ¿no? En el mismo formato. Y bueno, acerca del libro, ella ya nos dijo todo, ¿no? En una entrevista dijo que todo lo que quería decir estaba en el libro, que me parece una forma muy saludable de responder a otro libro, ¿no? No impedirlo, pero sí responderlo, ¿no? Es un duelo igual, ¿no? Al mismo nivel, porque cuando dos personas se encontraron y sus armas eran una pluma de escribir, y me parece justo, ¿no? Me parece justo que así se haya dado y que ella haya podido sacar todos esos sentimientos de ella y lo que sé de ella después. Como les había contado, este libro llegó a mí gracias a un tío que trabajaba en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, donde la señora Julia Urquidi también trabajaba como secretaria, ¿no? Él la conocía y me dijo, bueno, no sé si ella le dio el libro o él lo compró, pero llegó a casa y se lo regaló a mi papá. Y yo lo leí cuando tenía 12 años y terminé llorando, ¿no? Y luego ahora con ustedes los vuelvo a leer y es, por supuesto, una experiencia totalmente diferente. Hay muchas cosas de las que ni siquiera me acordaba, ¿no? Solo me acuerdo que aquella vez me pareció muy triste, ¿no? Y bueno, mi papá no quiso que molestara yo a la señora Julia Urquidi. Yo quería conocerla, pero mi tío me dijo que claro, que podía llevarme a su trabajo. Pero mi papá dijo que no, que yo solo era una chiquilla, que eso sería ser impertinente con ella, ¿no? Y bueno, es un libro muy querido que tengo aquí. Mi papá era médico y ha sellado todas las páginas con su sello de médico cirujano. Y bueno, le tengo mucho cariño y mucho cariño a la señora Julia Urquidia, aunque nunca la conocí. Por lo que sé, por lo que mi tío me contó y les había mencionado esto en los audios que borré, era una persona sumamente agradable, era una persona sumamente educada, muy elegante y muy, muy sencilla, a pesar de que tenía una presencia muy imponente, era muy sencilla, tenía una sonrisa muy linda, y
era una excelente persona, una persona muy culta, con un dominio del español precioso, que tenía un español precioso, una redacción perfecta, una ortografía perfecta, como eran las secretarias de aquella época y como era ella, dada su alto nivel cultural, ¿no? Y, y que era muy respetada, ¿no? Era muy respetada por los demás, ¿no? Y muy querida también. Sé que después se fue a vivir a Santa Cruz, donde se quedó, a un barrio que se llama Sirarí, que está al lado del río Piraí y muy cerca de la selva, ¿no? Y en Santa Cruz, en Bolivia, está dentro de la Amazonía, ¿no? Y bueno, es un lugar precioso, ese barrio en particular es muy bonito, es residencial, pero es muy sencillo también. Y las casas son bonitas y todas las calles tienen nombres de flores, ¿no? Es súper soleado, con sus jardincitos, ¿no? Y hay una entrevista que le hizo a ella una señora boliviana del periódico Los Tiempos y está en internet, en una página que les voy a poner dentro de las descripciones para que ustedes la puedan leer, ¿no? En esa página ella dice, sí, bueno, que nunca se volvió a ver con el escritor Mario Vargas Llosa, que él había comentado que no había leído el libro de ella, que no quería leerlo, pues que era un libro lleno de mentiras. Y ella se ríe y dice, él dice que era un libro lleno de mentiras. ¿Cómo sabe que estaba lleno de mentiras si no lo ha leído? Y era el momento de la entrevista, ella tenía 76 años de edad y, y la describe como un poco siempre delgada, ¿no? Pero ya estaba un poquito encorvadita, pero ligeramente encorvadita, ¿no? No mucho. Porque leí también en una entrevista, no sé si era de un periódico, bueno, no era de Bolivia, pero donde le decían que la señora era un poco encorvada, no, cuando ya estaba mayorcita sí, pero cuando era joven era una persona que tenía un porte muy elegante, ¿no? Y claro, era una señora de 76 años y, y en su entrevista es muy simpática, muy sincera, ¿no? Y es muy, se nota que está muy feliz. Ella dice, estoy muy feliz, estoy muy contenta con mi vida. Era una persona que al final cuando uno ve donde ella vivía, cuando uno sabe dónde está, se da cuenta que era eso lo que a ella le gustaba, esa vida sencilla, esa vida llena de naturaleza y de gente linda como son la gente de Santa Cruz, ¿no? Gente alegre, gente eh, muy vivaz también, ¿no? Que les encanta reír, gente hermosa además físicamente, ¿no? Y y muy tiernos, ¿no? Son personas muy tiernos. Me encanta cómo son, como su manera de hablar, ¿no? Seguramente el clima hace mucho también a las personas, ¿no? El ambiente donde viven. Y, y bueno, después, bueno, la señora Julia Urquide vivió allá y muy feliz. Y, y yo me alegro mucho por eso, por saber eso, que ella fue muy feliz, estaba muy bien. Y, y que todo lo que pasó fueron experiencias que ella siempre atesoró de todas formas, ¿no? Nunca se arrepintió. Y eso es lo que nos deja muy claro, ¿no? Yo nunca me arrepentí de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre dio todo lo mejor de sí. Siempre actuó de acuerdo a su corazón, ¿no? Y sin hacerle daño a nadie. Siempre luchó por eso, por ser feliz y cuando vio que había perdido, que había apostado y había perdido, pero que había tenido el valor de apostar, de intentarlo y que no lo había logrado, ¿no?
que otra persona le había ganado. Entonces tuvo también el valor y, y la gran nobleza de hacerse a un lado, ¿no? Sin ningún problema y dejar todo el campo libre. Y a pesar que esto le haya reportado un sufrimiento muy grande, ¿no? Como digo, es una mujer de una época que era diferente a la actual, así que no en muchas cosas se puede juzgar esas actitudes o se puede entender esas actitudes desde el punto de vista de hoy en día, de una mujer de hoy, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles por ahora. Y más adelante voy a subir los audios correspondientes a los anteriores capítulos. Voy a hacer una pausa de unos días y por ahora muchas gracias por acompañarme a leer este libro. Muchas gracias por sus comentarios y que Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Adiós.